fría. Aquí va a ver a los hermanos con chamarra, pero también estamos contentos y gozosos. Gracias por esa disposición y por este apoyo, ¿verdad?, que recibimos. Claro que sí, con mucho Ya les gusto. comenté a los hermanos, ¿verdad?, su trabajo que está haciendo allá en Mérida, apoyando a las personas ancianas que tiene, ¿verdad?, pues una asociación civil. Y yo creo que lo que usted trae en esta tarde para nosotros, digo, algún mensaje, algo que tenga que ver con la consejería preventiva, bueno, pues nos va a ayudar bastante. Déjeme hacer los ajustes, denme 2 minutos. Gracias. Claro que sí. ¿Cómo listo está? A punto de iniciar una charla en el Instituto Bíblico que me invitaron para pastores sobre consejería bíblica, y voy a hablarles sobre los errores entonces los más alumnos comunes. ahorita, los que están en Zoom, por favor cierren sus micrófonos y vamos a dejarle el micrófono a la doctora Deyanira. Bienvenida, hermana, nuevamente, puede hablar y entonces ya se activa aquí su cámara y ya va a aparecer enfrente de nosotros. Adelante, hermana, si gusta, estamos en el tiempo, un minuto antes, pero excelente, adelante, le damos este tiempo. Este es un grupo, déjeme ponerla en contexto, este es un grupo de licenciatura en teología. Son 8 alumnos, 7 de ellos son pastores y un hermano no es pastor como tal, pero pues Dios está obrando de una manera muy hermosa también en su vida y en su familia. Y pues le pongo de contexto, también tenemos una visitante aquí, un adolescente que está aquí tomando la clase. Y pues adelante, parece ser que el hermano Justino tiene prendida su audio. Si quiere apagarlo, hermano Justino, para que aparezca ahorita la hermana de Yanira. Excelente. No, apagaste tu cámara, Justino. Ok, estás bien. A ver, hable, hermana de Yanira, ahora sí, bienvenida. Claro que sí, muchísimas gracias, pastor, es un gusto pues saludarles, conocerles. Estamos pues distantes, pero unidos en el mismo espíritu, que es lo más importante. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por un día más justo de vida, por la oportunidad de compartir con ustedes. Y yo creo que Dios siempre tiene tiempos perfectos y todo lo que hace es definitivamente bien planeado, de acuerdo a esta voluntad tan buena, tan agradable y tan perfecta. Qué rico que estén congregados de alguna manera para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, y que hay un adolescente entre las filas. Mucho gusto, corazón de amarillo, ya la vi. Trabajo con muchos jóvenes, entonces aquí más linda, qué bueno. Hermanas igual, ahí ya vi que hay frito. Dichosas, aquí en Mérida estamos a sensación térmica de 40 grados. Entonces sí estamos bastante calurosos, pero es el fuego del corazón, ¿verdad?, que se siente. Y lo importante de aquí, estuve orando mucho al Señor para permitirme compartir palabra que sea realmente trascendente para las vidas, y la mejor palabra es la palabra de Dios. No existe algo, todo lo que podemos estudiar alterno, que puede ser algún tipo de ciencia, cuestiones técnicas, todo que sirva para adorar a nuestro Dios, para alabarle y para ser de bendición. Inclusive he llegado a pensar que, por ejemplo, yo estudié la carrera de psicología, me gradué a los 20 añitos. Yo antes de conocer a nuestro Padre Celestial, hacer la decisión por Jesús en el corazón, yo no era cristiana, yo estudié en escuela de monjas. Entonces de ahí de escuela de monjas, luego hubo un concurso de Pemex, de capacitación en plataformas petroleras. Envié mi proyecto saliendo recién de la universidad y gané una licitación. Y allí en plataforma petrolera, dando cursos de capacitación, prevención de adicciones, de suicidio, depresión en plataformas, una alumnita, para que vean cómo Dios nos alcanza inclusive en alta mar, una alumnita de nombre Olivia, era cristiana, y ella me compartió la palabra de Dios en alta mar y yo acepté, y ahí se fue dando esta transformación. Luego me bajé y luego pues me invitaron a una iglesia y ahí fuimos creciendo, gracias a Dios. Estudié también consejería pues bíblica en varios institutos. Me gusta mucho, es parte del llamado, y en esto me estoy enfocando actualmente. Pero quiero hablarles acerca de algo que Dios puso muy fuerte en mi corazón, que son los errores, ¿no?, más frecuentes en la cuestión de la consejería bíblica.
Porque muchas veces hablamos que la técnica, que yo el consejero, pero no, Dios hace una obra, Dios hace una obra a través de nosotros, que somos básicamente esas vasijas de barro que Dios utiliza y va moldeando. Vamos a ver, son unos errores básicos, les hice una síntesis con los 10 errores básicos para que tengamos en cuenta. Si tienen libretita pueden apuntando nada más el punto específico del error y yo les voy explicando en estos minutitos a qué se refiere, de qué se trata. El error número 1 para cuestiones de consejería es tener más confianza en la técnica que en el Espíritu Santo y su palabra, la palabra de Dios. Muchas veces se cree que por estar sumamente capacitados, tener muchísimos títulos, lo cual no está mal, yo soy muy estudiosa y tengo por gracia de Dios muchos títulos, pero no es por ahí. Porque a veces sin tantos títulos y sin tanta cuestión, hay discernimiento de espíritu, hay estos dones que Dios da y que son fundamentales para hacer su obra en la cuestión de consejería. Así que tengas muchos títulos o no tengas ninguno, si tu corazón está dispuesto a recibir de Dios, tú vas a ser un instrumento útil en sus manos. Podemos tener un arsenal de versículos listos para cada caso concreto. No, pues si tiene depresión, tengo estos versículos. Si viene con ansiedad, pues estos versículos. Y tenemos como que casos de éxito anteriores. Pero aquí lo importante es recordar un versículo rema, Zacarías 4:6, que diría: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Es decir, tener nuestra conexión espiritual muy fuerte para que a través de ello podamos nosotros dar esa palabra idónea. Entonces, somos muy rápidos a veces para empezar procesos de consejería y operarlos desde nuestra experiencia previa, inclusive nuestro título pastoral y demás, que no todos los pastores, qué bueno que ustedes sí, tienen ese entrenamiento para ser consejeros y eso es algo fundamental, el saber escuchar a la congregación. El aconsejado no necesita que le mostremos un arsenal de todos los estudios teológicos, necesita muchas veces ser escuchado y escuchada. Y un principio básico es, ustedes lo deben saber, los varones aconsejan a los varones y las damas aconsejan a las damas. No se puede estar con el sexo opuesto aconsejando y todo porque se hacen ciertas conexiones emocionales y se pueden dar casos inclusive de adulterio y muchas cosas tan horribles que hemos visto que han destruido familias. Así que seamos muy ordenados en ese sentido. Y si vas a aconsejar a una dama, pastor, que esté tu esposa o que esté una pareja de hermanos que tengan buen testimonio y que sean sabios en el manejo de asuntos de la iglesia y las personas. El punto número 2, aparte de que el 1 fue, pues, el error es más confianza en la técnica que en el espíritu y su palabra. El error número 2 es falta de preparación. Eso es muy importante y no es mutuamente excluyente con lo abordado en el caso 1, porque si bien puedes estar muy preparado y que estudies, te alentamos, de hecho, las personas que nos apasionamos por esta área, la consejería bíblica, a que estudies siempre y que te prepares. Esto no choca con el hecho de que Dios puede utilizarte quizá en esas áreas en donde más débil te sientas, porque pues Él demuestra su fuerza en nuestra debilidad. Así que te va a llegar un caso, por ejemplo, de depresión y tú estás saliendo de una porque también como consejero, como pastor, como persona, vas a pasar por procesos. Nadie espera que seas el superhéroe o la supermujer. No existe eso. En Dios existen personas con un corazón contrito y humillado, necesitados de su gracia cada día y que gracias a la fortaleza que Él nos da, seguimos adelante. Entonces, esa es nuestra fortaleza. El doblar rodillas es nuestra fortaleza. Y ante el mundo, las personas que no conocen de Dios dicen, pero ¿cómo en medio de tanta adversidad y tanta cosa que ha pasado, sigue de pie, sigue en gozo? Miren las bendiciones de Dios en su vida.
Claro, porque eso es lo que se ve, lo que Dios nos regala, como dice su palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás lo será añadido, se cumple con exactitud. Entonces hay que prepararnos porque el segundo error sería una falta de preparación. Hay que estudiar, hay que leer, hay que entender la palabra de Dios, hay que ver diferentes concordancias, la Strong, diferentes Biblias, hacer tus análisis del texto, pero también pedir revelación del Espíritu Santo para que te diga este versículo, qué me quiere decir, cómo quiere transformar mi corazón, cómo quiere renovar mi mente, cómo se va a hacer esa metanoia a través de lo que estoy leyendo, porque no es leer por leer, sino con un sentido muy especial. Y es esencial prepararnos siempre, cada día, nunca dejamos de aprender. Es fundamental seguir aprendiendo. Aunque pueden llegar a nuestras vidas personas con problemas similares, justo para eso es nuestro testimonio, para eso es de donde Dios nos ha sacado de un dolor, de una tristeza, nos ha sacado de una adicción, nos ha sacado ponte a pensar en este momento, ¿de qué te ha sacado el Señor? Y de esa manera vas a entender parte de tu propósito en el cuerpo de Cristo. Porque los mejores consejeros son aquellos que han superado las peores crisis. Necesitamos tener ese testimonio para no hablarles de libros, sino hablarles de verdad. Pero no te preocupes, si no pasaste algo sumamente crítico, tampoco no vas a ser consejero porque no fuiste un ex satanista convertido a Cristo, o sea, no tuviste algo muy rimbombante, ¿no? No, Dios te usa con personas similares. Te van a llegar si fuiste un joven que a lo mejor fue rebelde en su casa, pero después Dios te mostró el camino y te compusiste y todo. Entonces te van a llegar jóvenes en esa situación porque los vas a poder entender, vas a empatizar con ellos. Dios no se equivoca y todo lo que viviste y tu diseño perfecto, así como eres, tal cual como eres, como Él te diseñó, tuvo un propósito, lo sigue teniendo, es decir, tu vida tiene un propósito y lo que viviste tiene un porqué y un para qué. Entonces el tercer error sería pereza ante los casos de consejería. Muchas veces decimos, es que quién sabe cuánto tiempo vaya a tardar, todo lo que le está pasando a la persona, te frustra, vuelve a caer, dicen el cerdo vuelve el perro come su vómito, el puerquito regresa al lodo. Bueno, todo esto decimos, pero no, al contrario, mientras más estemos allá, desarrollaremos más el carácter de Jesús. Un consejero realmente es quien modela el carácter de Jesús. No se trata de estar diciendo, es que yo te aconsejo porque esto dice la Biblia, porque esto no sé qué. O sea, esa es una postura inclusive irrespetuosa y de superioridad. No, con humildad se escucha a las personas y si bien se confronta el pecado, porque también es sumamente bíblico hacerlo, se hace en amor y se hace con el propio ejemplo. Hay personas que se ponen a corregir bíblicamente a otras en Facebook, por ejemplo, y digo, es de lo más gracioso, porque en primero dice la palabra de Dios que hay que corregir en privado, no en el muro de Facebook. Primera tacha si se dicen muy bíblicos y muy cristianos que estén atacando gente en Facebook públicamente. Se escribe de manera personal, se exhorta de manera personal y se exhorta cuando uno mismo no esté cometiendo igual o peor pecado. Así que por eso decía Jesús que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. Por eso hay que estar muy cuidadosos en no ser soberbios espirituales. Esto es algo muy fuerte, porque caemos quizá en el legalismo de que los otros están tan mal y yo estoy tan bien, y no es así. Todos estamos mal, estamos por gracia. Y de donde Dios me sacó, de ahí tengo que hablar, desde esa humildad de corazón, de decir, no te preocupes, yo te entiendo, pero ¿sabes qué? Dios te ama. Y ¿sabes qué? Aunque veas muchos caminos ahorita en el mundo, te tengo una buena noticia. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino es a través de Él. Juan 14:6. Cada hora invertida en amar a otros y ayudarles en Cristo dará un fruto para la gloria del nombre de nuestro amado Jesús. Es muy importante. El error número 4 es no presentar al aconsejado un panorama que sea objetivo o real del proceso. Tenemos que ser objetivos y realistas.
Por ejemplo, si llegan por un duelo, ayer di una conferencia justo para unas cuestiones de abogados, pues también es mi segunda carrera, también estudié tecnología, programo, bueno, varias cositas por allá, que me ha gustado mucho el aprendizaje. Y decía, es para familiares, se llama afectaciones psicológicas en familiares de personas desaparecidas. Esto es algo muy importante porque en estos casos específicamente la persona desaparece el hijo, desaparece la hija, desaparece la esposa, el esposo, papá, mamá o alguien que tú amas muchísimo desaparece y no sabes dónde está. Y no es lo mismo a que lo hayan descubierto y ya veas por lo pronto, bueno, falleció, pero ya está su cuerpo y tengas un cierre, un duelo, a que nunca aparezca. Y hay mamás que se murieron sin volver a ver a sus hijas. O esposos sin volver a ver a sus esposas, porque no fue secuestro como tal, porque el secuestro pues piden una cuestión económica, una transacción y pueden devolver a la persona, pueden quitarle un dedo o algo y lo devuelven, pero no, en estos casos no lo vuelves a ver y qué pasó y el cuerpo y dónde estuvo, ¿no? Parte de las ciencias forenses y es dificilísimo. Entonces, si te llega alguien así, entonces no puedes decir, no, pues todo va a estar bien, que esto, o sea, hay que dar consuelo, pero hay que escuchar más que hablar. Muchas veces cuando ocurren situaciones críticas de familia o cuestiones víctimas de un delito, en cualquiera de sus formas, no, pues yo sé cómo te sientes, el decir eso es horrible, es totalmente, es falso y es sin empatía porque no sabemos cómo se siente. Lo que hay que decir con humildad es cómo puedo ayudarte, cómo puedo acompañarte, dime. Entonces la persona te va a decir, no, pues solamente con que estés, no, pues solamente escúchame sin juzgarme. Entonces ya la persona se abre. A que tú llegues, no, pues la verdad, lo siento mucho y mis condolencias. O sea, ese tipo de cuestiones, en lugar de que ayuden, en muchos casos perjudican más el proceso de recuperación de la persona. Entonces hay que ver el caso concreto y presentar siempre con objetividad, poner las expectativas claras del proceso, en qué le vamos a ayudar al aconsejado, definirlo desde el principio, tener expectativas claras para que no exista luego una frustración y una renuncia de la persona que está en la consejería. Hay que escuchar a las personas, hay que decirles un tiempo aproximado, la forma en que los procesos se irán desarrollando, qué vamos a abordar de sesión a sesión. En el manejo, por ejemplo, los que somos profesionales de la salud mental nos dedicamos a esto, estoy hablando de psicólogos o psiquiatras que estamos certificados de alguna manera y tenemos honorarios, entonces eso sí, ponerlo claro desde el principio y decir tus honorarios y la persona decide si te contrata o no te contrata. En el caso de los que son solamente consejeros y que no son, digamos, profesionales de la salud mental, en la consejería lo maneja cada iglesia diferente. Generalmente no es una labor que se cobre, pero es una labor que puedes tú de alguna manera desarrollarla como un ministerio dentro de la iglesia. Pero si tienes tu profesión, también el trabajador es digno de su salario y más si ayudas a la obra de esta manera, ¿no? A través de tus ingresos. Es importante. Hay consejeros que sí cobran, conozco a varios, pero es algo, digamos, significativo de acuerdo a la persona, sin problema, ¿eh? No está mal cobrar y también no cobrar. No saber, el siguiente error sería no saber cuándo terminar el proceso y cómo conectar a esta persona que si no era cristiana con la iglesia local. Entonces puede llegar persona no cristiana a la consejería, se dan los casos. Y en este momento pues tenemos que entender que nuestra misión principal es la gran comisión. Que conozca de Jesús, que acepte en su corazón y que vaya el Señor transformándolo a través de su palabra y de consejos dados con sabiduría, de acuerdo a lo que ya está escrito y no a nuestra propia opinión. Si tenemos casos críticos, que ya hay un intento de suicidio previo, que hay un cutting, cuestiones de borderline, que hay una cuestión de cambios de estado de ánimo muy fuertes, por ejemplo, el trastorno bipolar, que hay algún tipo de delirio, cuestiones amenazantes, caso de esquizofrenia, trastorno esquizoide, o que hay cuestiones de estrés postraumático por algún evento como violación, como secuestro, como violencia, inclusive familiar. Todo esto es importante abordarlo de manera multidisciplinaria. Ten a tu psicóloga o a tu psicólogo
base que te pueda ayudar y a quien puedas tú referirle, inclusive a distancia, a los casos más críticos, porque el consejero pues aconsejas, oramos, hacemos todo lo que podemos desde nuestra trinchera pastoral de consejeros y también las hermanas, pero es importante tener aliados que sepan de justo de esas áreas peligrosas para la persona y que puedan también obrar. El Señor los pueda usar en su profesión, recordando que son cristianos también, y ahí está la conexión. Por ejemplo, hay casos que me llegan que ya superan el ámbito meramente psicológico. Recordemos que el alma o psique está involucrando intelecto, emociones y voluntad, y lo superan, o sea, ya tenemos cuestiones más fuertes. Entonces hago alianza con alguien de psiquiatría o con alguien de neurología, yo voy buscando a colegas que también tengamos la misma fe para que podamos entender el fenómeno, la situación de una manera adecuada, y generamos esta alianza. De hecho, los pastores me pasan casos y estamos llevándolo de manera pues profesional, como agrada a Dios, con esa excelencia que es para nuestro Padre Celestial. Luego, tenemos que saber cuándo terminar el proceso y cómo conectarlo con la iglesia local para que continúe su camino, no esté dependiendo toda su vida del consejero o la consejera, no. Lo que tenemos que hacer es que dependa de Jesucristo y no de nosotros, que dependa de Dios, de la palabra y no de nosotros. Nosotros somos solo un proceso, es transitorio, para que se ayude a la persona que se fortalezca, que madure, que crezca, y después, ¡boom!, lo derivamos y que siga su proceso. Ahora sí que nunca solo, bien acompañado con nuestro Papá Dios. La iglesia es el invernadero que Dios diseñó para que el creyente fuera sembrado y creciera. Es muy importante que sea una iglesia evidentemente de sana doctrina, que haya amor, que haya pues de alguna manera comprensión, pero recordando que no hay iglesias perfectas, que siempre donde está el trigo está la cizaña, y que esto sea puesto sobre la mesa desde el principio para que no entre con falsas ilusiones y diga luego estos hipócritas cristianos todos son iguales, y no es cierto. Hay que poner la mirada en Jesús para que no nos decepcionemos del ser humano y que entendamos que pues en todos lados hay, ¿no? En la viña del Señor hay de todo. El sexto error sería delegar los casos complicados a gente del mundo y no a profesionales cristianos. No puedes mandarlo con cualquier psicólogo, no puedes mandarlo con cualquier psiquiatra. Definitivamente tiene que ser una persona que comparta tu fe y tus valores para que todo el trabajo sea en equipo realmente, donde pues nuestro Dios sea el jefe de jefes, el que vaya guiando todo y trabajemos de manera colaborativa. Es importante entender que si bien hay unas corrientes en psicología que desde mi punto de vista son inadecuadas porque desde su origen involucra paganismo, involucra cosas muy falsas, también es cierto que tú como psicólogo, psicóloga cristiano, puedes elegir las corrientes que no compiten con la palabra de Dios, sino que al contrario son parte o son muy afines a la misma. O sea, en mi caso, mi corte es lo que es la terapia narrativa, escribir las historias, y eso es algo muy, muy bonito porque expresan emociones, pensamientos, las vivencias, pero se le puede poner también versículos, reflexiones, cuestiones de arte. También manejo cognitivo-conductual, es decir, las ideas irracionales, no objetivas y falsas, porque pues dice la palabra también que reflexionemos en todo lo noble, lo verdadero, lo bueno, es decir, ese cambio de mente. No compite con nada de cuestiones pues, del ello y que te pasó esto y que se te fue por acá y acullá, o sea, no. Nos dejamos de teorías que las conocemos, ¿verdad? Diferentes abordajes, o la hipnosis, que no la comparto, pero hay muchas cosas que se utilizan que definitivamente pues no son las más adecuadas desde el punto de vista cristiano. Pero entonces hay que tener personas que sean profesionales de salud mental, que nos apoyen para casos concretos difíciles, pero que cuiden las formas que a Dios le agradan. El error 7 sería cambiar el orden y la disciplina al aconsejar a personas cercanas. Es muy importante que cuando tengamos a esos aconsejados y familiares, siempre haya un tono de respeto. Si bien es importante que haya confianza entre nosotros, apertura,
si hay un horario, ese horario debe cumplirse. No debe tomar el control la persona aconsejada sobre nuestros horarios, sobre nuestros tiempos, hablarnos en la madrugada. Eso no. Tenemos que educarlos. Las personas tenemos que ser conscientes de los límites, del respeto a los límites de los demás. En este caso les hago una atenta recomendación. Me gusta mucho leer y hay un libro que se llama Límites. Este es los de Richard Cloud. Buenísimo, le recomiendo leer el libro de Límites. Tengo un grupo que se llama Amigos de Della, está en WhatsApp, está el pastor, está parte del grupo tan hermoso, 1000 personas, que son mis amigos, mis amiguitas desde la primaria, secundaria, profesores, compañeros, pacientes, alumnos, todos están allá y todos están nutriendo. El 80% son cristianos, el 20% no, pero quieren conocer de Dios, así que es de evangelismo. Y están invitados enviándome un WhatsApp. Pueden enviarlo al 9991 206669 y con mucho gusto los agregamos para que sigamos haciendo comunidad. Y eso es importante porque lo pongo como ejemplo, porque en mi grupo se puede escribir desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en horario de Yucatán, que es el mismo de la Ciudad de México, pero cualquier mensaje que pase de las 10 o que sea antes de las 8, o sea, en ese horario, los borro y si hay reincidencia se le da de baja a la persona. Entonces, de manera temporal, al principio hubo 2 que 3 que hacían y querían meter desorden, del 20% que no son cristianos, y al final de cuentas 2 días que hice la dinámica, ahorita nadie escribe en esos horarios y son 1000 personas. Gracias a Dios, hay orden, hay respeto. Compartimos libros, compartimos vacantes laborales, ofertas, productos, servicios, todo lo que pueda ser de bendición y además pues la palabra de Dios porque es como que un grupo de alcance, ¿no? Y se está dando poco a poco esa consolidación. Así que pongan límites, pongan reglas claras y es importante seguirlas. El número 8, ya para pues continuar este breve capsulita de los 10 errores comunes en consejería bíblica, aconsejar a la nueva generación, a los jóvenes, pero sin entender los cambios de contexto que tienen. Tenemos que entender que si bien, en mi caso sigo en mis 30 y siempre, entonces no hay problema, soy millennial y todo, pero hay personas mayores que no entienden a los centennials y a todos los ennials, ¿ok? Y es importante como que tratar de comprender su contexto, pero no justificarlo, porque los límites son buenos para todas las edades. Aquí no hay de que a mí sí, a mí no. La palabra de Dios le aplica a todas las personas y la disciplina también. El que ama, disciplina, pero en amor. Pero sí es importante conocer el contexto. Ellos son más tecnológicos, ellos son más sensibles, hay muchos imágenes al respecto de que todos sensibles, nada aguantan y todo. Sí, o sea, de hecho ya tienen cambios neurológicos, tienen cambios en cuestiones educativas, esa cuestión que se ha pasado con los libros de texto tan terrible que hay que levantarse, ¿verdad? Para decir, no, hay que dar educación siempre en valores de manera adecuada, pero hay que analizar todas las posibles, ¿no? Variables que están influyendo en nuestros niños y jóvenes para poder aconsejarlos con mayor precisión e involucrando siempre a los papás, donde tengan la bendición de tener sus 2 papás juntos, pues involucrarlos siempre. La consejería es una batalla que nos ubica en primera fila en una guerra entre la luz y las tinieblas por el alma de una persona, por el alma de la persona por la que Cristo murió. El error número 9 es no promover una cultura de cuidado en la propia alma del consejero. La persona que aconseja. No somos perfectos, de hecho somos bastante imperfectos. De hecho, mientras más terrible quizá haya sido y con más cosas es cuando Dios más te puede usar como testimonio para su gloria y su honra. Así que si tuviste depresión, ansiedad, esto, lo otro, no sé qué, gloria a Dios, porque si lo superaste, esta es la mejor carta de presentación para que tú seas un buen consejero, pero considerando que tienes que trabajar todos los días en ti mismo y no cargar
con los problemas de los demás porque te puedes saturar, te puede dar algo que se conoce como burnout. Así que los mismos pastores tienen que tener sus consejerías, tienen que tener esas personas con las que puedan sacar todo lo que les estresa, inclusive, y es un tema que muchas veces no se aborda porque, ay, ¿qué van a decir? Hay suicidio de pastores, o sea, han existido. ¿Por qué? Se quedan callados, la depresión los consume, los problemas, y boom, adiós, y eso no está bien. Es algo que tiene que hablarse y es algo que la salud mental en el cuerpo pastoral y en los consejeros tiene que, digamos, manifestarse. Lo oculto siempre es manifestado, pero manifestar, hablarlo para que pueda solucionarse. Y el número 10, el error número 10 sería copiar y enseñar lo que aprendes, pero sin ponerlo en práctica en tu propia vida. Es decir, médico, cúrate a ti mismo. Vamos a actuar con congruencia, si decimos algo, vamos a aplicarlo y nadie puede venir a criticarte, es que tú no haces esto, porque esto y lo... No, nadie, ni nosotros a otros. No vamos a juzgar absolutamente a nadie, señalarlo con el dedo, vamos a poner estos deditos hacia la propia persona y no ser como los fariseos que oraban, gracias Señor, el fariseo, ¿verdad? Porque no soy como ese pecador inmundo, no sé qué, en cambio el otro, el publicano, perdóname Señor, sé propicio a mi pecador, o sea, veías, chispas, la regué, de veras que imperfecto soy Señor, soy una persona imperfecta amada por un Dios perfecto, entonces ve la humildad, la diferencia, y eso es lo que ama el Señor, no que esté gente criticando y poniendo el dedo donde digo, paja en ojo ajeno y no viga en el propio. Lo que tenemos que cuidar es hacer eso, no estar criticando gente, sino ver en nuestras propias vidas cómo podemos mejorar para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Y eso es muy importante. Mateo 23:4 es muy importante considerar. Vamos a ver. Si tienen sus Biblias, por ejemplo, Mateo 23:4 nos dice lo de las cargas, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Yo creo que con eso resumiría esta parte de la consejería de manera concreta, porque no podemos ponerle cargas tan pesadas a los aconsejados si nosotros mismos no estamos dispuestos a seguirlas y a cumplirlas. Es como ir con un nutriólogo que está obeso. O sea, por favor, no me digas que hago una dieta maravillosa si tú pesas 200 kilos. ¿De qué manera me lo estás diciendo? No me digas, papá y mamá, que yo no tengo una adicción si te veo fumando o tomando. Eso es hipocresía. No, es que los niños no, pero es que tú lo estás haciendo. ¿Qué me estás enseñando? No me digas que no diga groserías si parece un léxico de quién sabe qué, ya ni siquiera albañil, porque los albañiles hablan más bonito, ¿no? A veces que unos que se supone que tendrían que tener mayor educación. O no me hables de no violencia, papá, cuando veo que maltratas a mamá, la humillas y le dices de cosas, porque la violencia psicológica también es violencia. Entonces, ahí no me digas que yo me porte muy bien en la escuela y no maltrato a otros niños. Estoy viendo cómo en mi casa se están agarrando del chongo entre ustedes. Estoy reflejando como niño y como niña lo que ustedes hacen. O sea, un niño es así porque está viendo la influencia de lo que vive dentro del hogar. Y a veces si no hay daño neurológico, porque si hay daño neurológico el hogar puede ser maravilloso y los papás no se tienen la responsabilidad como tal porque hay un daño orgánico. Pero si no hay daño orgánico, es lo que aprendieron en casa. Entonces, ahí está el valor de la familia, ahí está el valor de los buenos consejeros, que tengan su casa en orden, que tengan su vida en orden y que no estén aconsejando lo que no estén cumpliendo en sus propias vidas. Es todo. Pues muchísimas gracias. 1:31, pues ya cumplimos con el horario, ¿ve? Todo ordenado como agrada al Señor. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Con mucho gusto. Gracias, doctora. Aquí vamos a dar unos minutos, si tiene unos minutitos de su tiempo. Sí, claro. Algunas preguntas que tengan los compañeros. Bueno, voy a dejar este micrófono para estos 10
aspectos, ¿verdad?, que usted tocó. Si hay alguna duda, bueno, pues con toda confianza aquí tenemos al hermano Giovanni Ramírez, al hermano Uriel Sánchez, al pastor Oscar, al pastora Eli, a la pastora Sara, y tenemos en Zoom, tenemos al pastor Justino, tenemos al hermano Yair, y tenemos a la hermana María del Carmen. Así es que si alguien quiere participar, bueno, comenzamos aquí con el micrófono a quien quiera compartir alguna pregunta, comentario. No le entendí mucho al 10. Si podría explicármelo tantito. El punto número 10. Ok, claro que sí. Lo que aprendes, lo que tú dices enseñar como consejero, sería un error que no lo apliques en tu propia vida. Es muy sencillo de entender que si tú le dices al aconsejado, oye, haz ejercicio para tu salud física, haz de cuenta, pero tú no lo haces y estás obeso en tu silla sentado, entonces ¿cómo le vas a decir a otro que haga algo que tú ni siquiera estás haciendo? O decirle, no, trata muy bien a tu esposa y a tu esposa la tratas peor que a una basura. Entonces no, hay que tener respeto por nuestras familias si queremos aconsejar a otros que también lo tengan, es decir, una congruencia entre lo que decimos y hacemos. Entonces, qué bonito que tú como consejero no nada más digas, oye, sí, trata muy bien a tu esposa, sino que tú la trates muy bien y que se vea sin que lo digas. Ese es el punto. Ese es el punto. Gracias. De nada. Ahí está la hermana. A ver. Ok, Dios le bendiga. Igualmente, hermana. El punto 7, bueno, el error 7 es, bueno, no alcancé a copiar todo, pero dice, buscar personas confiables. Sí. Confiables en las cuales nos podamos apoyar. Ajá. Pues para mí eso sí es algo muy importante y algo que sí no se debe dejar de hacer, porque necesitamos de todos, necesitamos ayuda de todos, no lo sabemos todo y muchas veces vamos a encontrar un caso un caso que no podamos darle seguimiento y muchas veces nos callamos y damos malos consejos o no les damos un seguimiento porque no lo sabemos y con el hecho de que digan, híjole, van a decir que no sé, que no puedo, esa vida o esa familia no se restaura, no alcanzamos lo que queremos por no saber aceptar y tener la confianza que yo no lo sé, pero hay alguien que lo sabe y que si yo canalizo ese caso a una persona confiable, pues va a ser esa persona restaurada y yo voy a aprender algo nuevo. Entonces sí es muy importante el no sentirse autosuficientes. Exacto. Y saber que somos un cuerpo y que debemos de tener ese acceso, ¿no? Esa confianza de decirle, oye, hermano, apóyeme, yo no sé, me llegó esto y no sé cómo hacerle. Yo mejor voy a citar a la persona y qué le parece si usted viene y si ve que yo aprendo y pues aprendo bien, ¿no? Exacto. No echando a perder, porque muchas veces dicen, echando a perder se aprende, pero no. Estamos trabajando con almas, Exacto. Estamos trabajando con vidas, entonces para mí eso es muy importante. Muchas gracias por compartir, hermana. Pues Sí, muy bien. Todo lo que dices es totalmente puntual, es cierto, porque dejar el ego de que yo tengo que saber todo, no. Hacemos equipo, somos un cuerpo. El ojo para ver, el oído para escuchar, el pie para caminar. Entonces, entre todos, si hacemos equipo, nos va mejor. Y ya. Claro. Bueno, bien, bendiciones. Igualmente. ¿Cómo saber, bueno, en la palabra, en la experiencia tal vez poca, cómo saber si realmente un aconsejado ha superado una situación? Bueno, los resultados van a ser palpables, pero
cómo dar ese seguimiento. Tocabas un punto muy importante donde cómo saber terminar un proceso, cómo saber cuando ya nuestra participación con ellos se ha concluido, ¿no? O sea, no sé si me explico en cuanto a mi pregunta, ¿cómo realmente yo puedo conocer que el aconsejado ha superado su problema? Sí, es totalmente válida tu pregunta y por eso siempre cuando doy cursos para precisamente consejería y demás, siempre les recomiendo que haya una evaluación diagnóstica inicial. ¿Por qué? Porque ese es el punto de partida, estableces una línea base, pones expectativas y lo tienes por escrito. Y cuando tú vas avanzando, vas viendo, vas midiendo hacia dónde quieres llegar. Si el aconsejado o aconsejada ya hace las conductas o ya dejó estos problemas o ya dejó estas situaciones, entonces tú ya de manera objetiva ya puedes ver que hubo ese avance y él o ella lo va a corroborar contigo de manera verbal y exponiéndote que si tenía antes adicción a la comida ya no la tiene, que ya no hace en caso de bulimia o de anorexia, por ejemplo, cuestiones que le pasan mucho a las jovencitas ahorita, ya no, o un jovencito que era adicto a la pornografía, que está difundido inclusive en los cristianos, y vienen chavitos atadísimos por esas cosas tan horribles. Entonces, ya, o sea, se hablan las cosas como son, ¿ya? Y se va viendo que disminuyó la conducta y se le va refiriendo a grupo de jóvenes, se le va refiriendo a esto y ya ves, y él mismo con la confianza te lo va a ir refiriendo. Van a haber recaídas, pero ya no es como antes, que era siempre. Entonces, es muy importante tener tu evaluación diagnóstica, evaluaciones también intermedias y ya luego das como que de alta, pero puede regresar de manera esporádica como para si hubo una recaída, aconsejas tantito y lo vuelves a dejar. Así, lo vas midiendo. Gracias. De nada. Hermano Uriel, tendrá... ¿Oh? Ahí está Yair, está la hermana Carmen, si gustan participar, bienvenido. Para mí, sí, Carmen, para mí fue pues interesante también lo que comentaba la doctora con respecto al punto número 6. El número 6 de delegar el asunto, ¿verdad?, a la gente o a las personas del mundo. Porque por experiencia propia, se puede decir que cuando yo anduve pidiendo pues ayuda, porque mi matrimonio mi matrimonio estaba muy mal, lo que me decía la psicóloga secular, que lo correcto era separación. Pero cuando viene una persona que conoce del Señor, que es parte de la iglesia de Jesucristo, y me habla el modelo, ¿verdad?, de quién es Cristo, de lo que Él puede hacer. Amén. Entonces Él vino y trajo cambio. Amén. De lo que una psicóloga secular no pudo hacer nada, pues, sino que Él quien lo hizo, pues fue el poder de Dios. Amén. Entonces eso es lo que, pues no sé, o sea, eso es lo que me llegó mucho ahorita. Gloria en ese punto número 6. Algo que, no sé, la doctora si me pueda corregir, si estoy bien o estoy mal. Gloria a Dios, gracias por compartir, Carmen, de veras, y sí hay una gran diferencia, por eso es importante que todos los que se dediquen a consejería, pastores, hermanas, todos tengan a su psicóloga o a su psicólogo cristiano de confianza para referir a los casos fuertes y que no les vayan a aconsejar como en el mundo aconsejarían, claro, por supuesto. Qué bello testimonio, Carmen, gracias por compartir. Gracias, doctora, saludos. Ok, no sé si Yair quiera compartir algo, si está por ahí, si pueda hacer algún comentario o ya sea una pregunta. Mano Yair, si te invitamos para intervenir en este momento, si es que andas por ahí. Hello.
Ok, bueno, pues doctora, le agradezco mucho su tiempo, de verdad. Ajustamos este horario precisamente, le explicaba a los alumnos por su tarea de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Está estudiando, parece, y este tiempo pues lo ocupó para compartir aquí con nuestros hermanos y pastores. Le agradecemos de antemano esta ayuda, este apoyo, y pues sin duda alguna que lo valoramos y le agradecemos mucho y deseamos que el Señor le bendiga en todos los proyectos, tanto educativos como sociales, de impacto a los necesitados, pues que Dios le use y que Dios siga manifestando su poder en su vida. Así es que pues desde el área metropolitana, aquí cerca de la Ciudad de México, pues les saludamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para servirles, y si me quieren contactar por el WhatsApp, pregúntenle a su maestro. Yo feliz de agregarlos a mis grupos y seguir en comunicación continua. Hasta luego. Adiós. Bendiciones. Gracias. Dios le bendiga. Igualmente, Gracias, bye. hasta luego. Adiós, bendiciones.